Tardes tengan todos ustedes. Es un honor para mí nuevamente presidir esta reunión, que estoy segura que como todas las anteriores será un éxito. Hoy revisaremos el tema de síndromes mieloproliferativos, las consideraciones tanto en pacientes de adultos como pacientes pediátricos. Y bueno, quien va a coordinar esta sesión es el doctor Efraín Aquino Fernández, quien forma parte de la mesa directiva actual como vocal de admisión. Y bueno, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra ya que tenemos hoy dos grandes ponentes y uno es de adultos y de pediatría, así que la revisión del día de hoy será muy completa. Muchas gracias. Pues ya escuchamos a la presidenta de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología sobre los temas tan interesantes que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, la parte también que está, creo, para todos de llamar la atención es que se comparten temas tanto para los adultos o hematólogos de adultos como también para aquellos que atendemos a los niños con dos excelentes ponentes. Bueno, vamos a hablar de los síndromes mieloproliferativos, consideraciones en adultos y en pediatría en esta sesión extraordinaria. Y bueno, agradecemos el apoyo irrestricto a Novartis por esta sesión. Les recuerdo también, el Congreso ya están abiertas obviamente las inscripciones y todas las condiciones para que se den, se están poniendo de una forma muy padre. Aquí está toda la información en ese QR que tenemos ahí. Pueden, si quieren, ahora escanearlo para llevar a cabo su inscripción. Así también les recuerdo que estamos ya por cerrar las inscripciones de los trabajos libres y carteles al Congreso. Yo les pido de nuevo que sigan integrándose como miembros de la AME para recibir pues todos los beneficios que la agrupación hoy día está dando y que además estamos buscando que siempre hayan más y mejores condiciones para todos ustedes. Por otro lado, me voy a tener un ratito aquí para que por favor le hagan un clic a ese QR que tenemos. Este es un estudio que se está haciendo sobre distrés moral y síndrome de desgaste o burnout en hematología. Y es para que participen todos los especialistas de hematología, tanto de adultos como de niños, así como también los residentes. Nos va a dar mucha información sobre qué es lo que está sucediendo con la atención de nuestros pacientes, sobre el acceso tanto y las facilidades que tenemos para atenderlos y cómo puede generar distrés moral en cada uno de nosotros. Me estoy quedando aquí un ratito para que no pierdan la posibilidad de hacer QR en su teléfono y después la contesten. Recuerden, por favor, que participar en la encuesta les va a dar en la AME un 10% de descuento en el registro del Congreso Nacional. Entonces, pues no pierdan esta oportunidad. Los invitamos también a la próxima sesión que se va a llevar a cabo el día sábado 3 de agosto sobre aplasia y falla medular. No se la pierdan también, va a estar muy buena las perspectivas actuales y futuros del tratamiento de anemia aplásica y mejorando el enfoque diagnóstico de la anemia de Fanconi en México, que es muy importante. Y bueno, para no detenernos más y entrar ya en el tema, pues en primer lugar, con actualidades en policitemia vera y trombocitosis esencial, es un placer presentar para mí presentar al doctor Rubén Mesa, en hematología oncología. Él es presidente de los servicios de Enterprise Cancer Line, director ejecutivo de Atrium Health Wake Forest Baptist Comprehensive Cancer Center. Y bueno, su currículum tiene más de 800 publicaciones. Él se dedica justo a vigilar y a ver que todo funcione en relación a los estudios de investigación en relación al cáncer. Y por otro lado, posterior a la plática del doctor Rubén, tenemos la plática de la doctora Nicole Cusin, quien nos va a hablar del manejo de neoplasias mieloproliferativas en pediatría. Ella es profesora asociado de clínica de pediatría en Weill Cornell Medicine en la división de hematología y oncología. Pues
Sin más, aquí les dejo también esta recomendación. El canal 1 escucha traducción en español, canal 2 en inglés. Y al final de las pláticas, por favor, no se olviden de descargar su constancia. Pues los dejo entonces en esta charla con el doctor Rubén Mesa. Buenas noches a mis muchos amigos de la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque muchas veces del año, pues tengo oportunidad de estar en las reuniones de la AME, ya sea presencial o virtualmente, así que me siento muy honrado. Particularmente me acompaña mi maravillosa colega, la doctora Nicole Cousin, con quien trabajo juntos a todo lo largo del espectro de pacientes con neoplasia mieloproliferativa, NMP. Y bueno, pues me han pedido que me concentre en trombocitemia y policitemia vera. Y ciertamente en 2024 yo creo que hay muchas cosas que estas dos enfermedades comparten, tanto en cuanto a nuestra comprensión de su origen, como el concepto de riesgo, la carga de enfermedad, así como sus tratamientos. Y los pacientes con mielofibrosis son una conversación un poco aparte, dadas las diferentes terapias que utilizamos para ellos y sus complejidades. Aquí tienen mis conflictos de interés. He estado involucrado con muchos estudios clínicos al cabo de los años. He trabajado también con muchas empresas. Vamos a comenzar hablando primero sobre metas y objetivos. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr con el tratamiento, tanto para policitemia vera como para trombosis esencial? Y cuando pensamos en el paciente con PV o ET, pues existe una variedad de maneras en que lo pueden afectar. Número uno, que tienen el riesgo de eventos vasculares, coágulos o sangrado. Número dos, tienen un riesgo potencial de progresión a mielofibrosis, progresión a leucemia aguda. Y en tercer lugar, que tienen problemas con los síntomas. Muchos pacientes pueden tener síntomas difíciles como fatiga, prurito, sudoración nocturna, cefalea. Estos son algunos de los síntomas que pueden experimentar. También pueden haber algunos signos de progresión de la enfermedad, como esplenomegalia o citopenias. Y todo esto ocurre dentro del contexto de su edad, de otros medicamentos que tomen, así como otras enfermedades a las que se enfrenten. Ahora, nuestro grupo ha estado muy interesado tratando de entender la carga de los síntomas que sufren, y gran parte de este trabajo colaborativo ha incluido a buenos amigos de todo el mundo hispanoparlante, incluyendo al doctor Gómez de Monterrey, al doctor Argüelles y a muchos otros, dado que hemos hecho este trabajo tanto en español como en inglés y en otros idiomas. Al cabo del tiempo, hemos hablado de los síntomas que los pacientes se enfrentan, y estos están ligados a cambios biológicos. Aquí como ejemplo de algunas de las vías y las citocinas que están involucradas con la fatiga, vemos esta diapositiva. También puede haber síntomas abdominales presentes, más comúnmente en mielofibrosis, pero también en policitemia vera o trombosis esencial. Puede haber, por ejemplo, infartos del vaso. Puede haber también síntomas constitucionales como fiebres, escalofríos o sudoración nocturna. Síntomas como baja de peso, aunque frecuentemente son un signo de la progresión de la enfermedad. Puede haber síntomas microvasculares que son más comunes en ET o PV. Los coágulos que pueden experimentar estos pacientes son la complicación más extrema que pueden tener estos mismos pacientes. Los síntomas microvasculares son cambios en el flujo vascular, pero también esa falta de flujo sanguíneo. Puede haber, por ejemplo, disfunción sexual, puede haber prurito, puede haber falta de
sangre que llegue al cerebro y con cefalea. Y bueno, hemos tratado de entender la carga a la que se enfrentan los pacientes. Y este es el porcentaje de pacientes que respondieron que los síntomas que sufren realmente reducen su calidad de vida. 66% de los pacientes con policitemia vera y 50% de aquellos con trombosis esencial. Así que no todos los pacientes, pero sí muchos, o más bien trombocitopenia esencial. Y esto es lo que ocurre en estos grupos. Estos son la base del tratamiento que reciben los pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos 380 respondedores y lo que identificamos es que la meta que apreciaron más los pacientes sería el retraso en la progresión de la enfermedad. También querían prevenir sangrado o coágulos, tener una mejor calidad de vida y también decían que mejoraban sus síntomas. Ciertamente en trombocitopenia esencial los resultados son muy parecidos, pero cuando hablamos con los pacientes, incluso pues nos damos cuenta de que nos gustaría poder lograr todas estas cosas, pero creo que el resumen de este trabajo es que los pacientes realmente desean ayudar a evitar progresión en su enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos a tratar ambas de estas entidades? Bueno, me voy a basar en las guías estadounidenses, aunque hay muchas guías internacionales, con una enorme semejanza entre ellas. Así que primero comencemos con la policitemia vera. Dentro de la policitemia vera de bajo riesgo, estas son personas que no han tenido coágulos previamente y que tienen menos de 60 años, que tienen buen control de los factores de riesgo cardiovasculares. Y bueno, recomendamos el uso, por ejemplo, de aspirina 100 miligramos por día, es el estándar de baja dosis en México. Y después la flebotomía para evitar un hematocrito por debajo de 4%. Ahora, a los pacientes les va bien con este abordaje y si les va bien, los dejamos con este tratamiento. Ahora, si hay signos de que el paciente tiene que recibir diferentes tratamientos con medicamento, serían un nuevo evento trombótico, una gran necesidad de flebotomías recurrentes, esplenomegalia recurrente, trombocitosis y lupocitosis, o bien síntomas difíciles relacionados con la enfermedad. Ahora, si requieren terapia, entonces consideramos nuestras opciones, que en el momento actual incluyen hidroxiurea o alguno de los interferones, por ejemplo, el interferón pegilado alfa 2A o el alfa 2B, que son los que se han probado. También ha habido investigación para tratar de cuestionar si también debiéramos de crear y tratar, más bien tratar a todos los pacientes con riesgo bajo con policitemia vera. Esto es el trabajo de la doctora Tiziana Barbuy. Tomaron a los pacientes de bajo riesgo con PB de menos de 18 a 60 años y los aleatorizaron a flebotomía más aspirina versus flebotomía más aspirina más ropeginterferón alfa 2B, con una variable clínica de un hematocrito menos de 45 y eventos. Y luego hubo extensiones de ambas de las fases o fases de extensión. Lo que mostraron es que el control de la enfermedad fue mucho más exhaustivo con el uso de medicamento, tanto con respecto al control del hematocrito, así como con una menor tasa de progresión de la patología. La progresión de la enfermedad se observó en 8 pacientes y esto nos muestra justamente qué fue lo que estuvo relacionado. Hubo variables clínicas secundarias en lo que respectó al mejor recuento de glóbulos blancos y control plaquetario del lado derecho, el primero del lado izquierdo. Vemos aquí la mejoría en los síntomas asociados con la enfermedad. A la izquierda tenemos agrupados los síntomas y en el lado opuesto tenemos los síntomas individuales. Además, hubo diferencias sustanciales en cuanto al control del nivel de la carga del alelo JAK2 con disminuciones en rojo asociadas
al tratamiento de interferón o con interferón, mejor dicho. Ahora, si pensamos en el tratamiento de pacientes con riesgo bajo de policitemia vera, parte de lo que hemos aprendido es que creo que la etiqueta de riesgo no es la manera en que debiéramos observar apropiadamente a estos pacientes con policitemia vera. Lo que consideramos riesgo es que riesgo de un evento vascular o un riesgo de progresión o un riesgo de muerte. El reto es que esto no refleja adecuadamente lo que el paciente experimenta o cómo factorizamos los síntomas, cómo factorizamos un riesgo bajo, pero que requiere de flebotomías persistentes o que quizá no requieran flebotomías, pero sí que tienen la toxicidad de estas. Entonces, yo considero que una de las ventajas de la terapia médica en pacientes con bajo riesgo es justamente que después de iniciar la terapia médica, quedan bien controlados en su hematocrito de manera consistente. O, como del lado izquierdo, aquel paciente que recibe flebotomías, pero que probablemente pase mucho de su tiempo por arriba de ese objetivo de hematocrito del 45%. Ahora, hay un gran interés en evitar la progresión de la enfermedad. ¿Pero qué es la progresión? Bueno, en la policitemia vera vemos que los recuentos demasiado altos o demasiado bajos, puede haber mutaciones adicionales, puede haber cambios en las características de las médula ósea o agrandamiento del vaso y los síntomas pueden ir cambiando, los primeros síntomas. Ahora, ¿qué es lo que puede impactar la progresión? ¿El tiempo? ¿O los medicamentos que ayuden a disminuirlo? La inflamación puede aumentar la progresión quizá, es decir, que hay muchas cuestiones en juego, pero creemos que los eventos siguen creciendo y que el interferón o los interferones pueden tener impacto en tratar de postergar la progresión de enfermedad para estos pacientes. Los pacientes con policitemia vera de alto riesgo los tratamos con terapia citorreductiva desde el principio y como habíamos comentado, con los pacientes de bajo riesgo, la hidroxiurea o los interferones son los esquemas preferidos. Y voy a compartirles que en Estados Unidos yo inicio a pacientes más jóvenes con el interferón pegilado alfa 2 y también con ruxolitinib en segunda línea, cuando estas personas han fallado a líneas previas de terapia y sobre todo si tienen síntomas difíciles como por ejemplo agrandamiento del vaso. Ahora seguimos teniendo brechas. ¿Quién necesita el tratamiento? Estas lagunas nos hacen preguntarnos quién tiene mayor riesgo cardiovascular. ¿Necesitamos mejores tratamientos acaso para la policitemia vera o podemos predecir mejor quién va a progresar? Bueno, todas estas terapias sí tienen un beneficio. Todos estos son datos que nos siguen mostrando un impacto de la hidroxiurea en la supervivencia y la disminución de los eventos trombóticos al utilizar terapia versus nada. La aprobación del interferón ropegilado se dio durante el estudio PROUD-PV, que es interferón pegilado y después se compara con la hidroxiurea en un estudio de un año. En este estudio vimos más tasas de respuesta hematológica completa y respuesta también menor para el interferón y nos muestra diferencias en términos de disminución en la carga alélica y también hubo pacientes en donde creemos que el interferón se fue aplicando en la terapia. Estos son datos presentados en la AHE el año pasado que mostró una reducción en la supervivencia libre de progresión o de eventos. El ruxolitinib también desempeña un papel quizá en enfermedad más avanzada o como terapia de segunda línea. Aquí la tenemos en el ámbito de segunda línea en un estudio en el Reino Unido. A los pacientes se les aleatorizó entre el ruxolitinib o la mejor terapia disponible y bueno, pues fue superior para la respuesta completa, duración de respuesta completa,
tiempo a descontinuación y sobrevida libre de eventos. Y aquí nos muestra estas diferencias. La superioridad en cuanto a control de los síntomas difíciles. Aquí cambiando de tema a la trombocitopenia esencial, muy parecida a PV, pero con algunas advertencias particulares. Número 1, que no hay necesidad de controlar el hematocrito con estos pacientes. Los pacientes reciben aspirina y si requieren de terapia médica, pues comienzan con hidroxiurea o con interferón. La hidroxiurea es la que tiene datos más sólidos para su uso. En ET, pero en policitemia vera, se le considera como equivalente. Otras terapias de primera línea incluyeron interferón alfa-2A, interferón ropegilado. Este no está aprobado para este padecimiento, aunque sí hay estudios que tratan de demostrarlo. Y luego también está el anagrelide, que es un agente plaquetario que también se puede utilizar. Ahora, otra diferencia entre ET y PV es que en la trombocitopenia esencial también tenemos a pacientes que pueden desarrollar enfermedad de von Willebrand adquirida, debido al hecho de que con la elevación plaquetaria, en ocasiones hay una insuficiencia relativa de factor de von Willebrand. A los pacientes se les observa con terapia médica y si presentan progresión se les trata de manera correspondiente. Ahora, aquí las brechas o las lagunas coinciden con las brechas de policitemia vera. Quien necesita tratamiento versus el riesgo, el manejo de factores de riesgo cardiovascular. Necesitamos más terapia. Solo tenemos unas 3 terapias y podemos predecir quién tiene probabilidad de progresar. Ahora, hay cada vez más datos en lo que respecta al crecimiento del interferón. Este es un estudio de hace varios años del MD Anderson que nos muestra altas tasas de respuesta completa, tanto con ET y PV, en comparación con el interferón pegilado alfa-2A. Aquí vemos las respuestas moleculares. Este fue un estudio pequeño, pero con disminuciones que se vieron en PV. Y en ET también hay tasas ligeramente más bajas de carga alélica. Este estudio fue realizado antes del descubrimiento de la mutación CALR, así como de la mutación MPL. Hicimos un estudio grande a través del Consorcio de Investigación MPN, el Grupo Cooperativo Multicéntrico de Estados Unidos. También se evaluó interferón pegilado versus hidroxiurea, tanto en ET como en PV. Y encontramos una tasa de respuesta general para ambos brazos. Y la tasa de respuesta completa fue relativamente equivalente también. Observamos ciertas diferencias en su relación con la toxicidad y con las respuestas moleculares. Ahora, se realizó un metaanálisis que ha mostrado respuestas muy sólidas con ambos factores en cuanto al número de eventos trombóticos, en donde los datos de interferón son favorables en el riesgo de progresión. Hicimos un análisis en relación con la mejoría de síntomas entre hidroxiurea e interferón para ET y PV. Y lo que encontramos es que si los pacientes empezaban con síntomas basales altos, entonces la terapia citorreductora de inicio quizá los hacía sentir mejor, pero si empezaban con mínimos síntomas, entonces tendían o a quedarse igual o a tener un ligero incremento. Pero nuevamente, si uno trataba
paciente que se sentía bien con medicamento, el factor puede ser la toxicidad de bajo grado del medicamento, y lo mismo vemos que es cierto para la hidroxiurea. Ahora, hay estudios que tratan de formalizar el rol del interferón para estas patologías. Yo soy uno de los principales investigadores de este estudio, SURPASS-ET, que es un estudio con controles activos de interferón alfa 2B, NJFT, y el recuento plaquetario es más o menos coincide con los síntomas y con la tolerabilidad. Está en proceso y bueno, esperemos que nos pueda dar la indicación para el medicamento. ¿Qué pasa con los nuevos blancos? Bueno, en estos últimos minutos hay algunos agentes nuevos que ya se mencionaron. Primero hay agentes que tratan de tener impacto reduciendo la creación de glóbulos rojos, imitando la hepcidina. Este medicamento, rusfertide, es un mimético de hepcidina que se ha utilizado en un estudio grande fase 2 que se presentó en el New England Journal of Medicine previamente este año, y que muestra un buen control de la enfermedad en cuanto a disminución de la necesidad de flebotomía y tolerabilidad. Estas gráficas de acá muestran una disminución en la necesidad de flebotomía en estas personas. Ahora, este artículo es un estudio no aleatorizado, pero hay un estudio aleatorizado que está en curso. Y aquí nos muestra la superioridad en cuanto al análisis de la variable clínica primaria, que es la cesación de la necesidad de flebotomías y la durabilidad de la respuesta. Aquí muestro la diferencia en cuanto al control del hematocrito, y con esto no hay necesidad de flebotomías y por eso la ferritina se pudo elevar por una mayor eficiencia. En cuanto a la toxicidad, es un medicamento inyectable. Hubo reacciones del sitio de inyección y también efectos secundarios gastrointestinales. Esto es actualmente algo que está en curso como estudio fase 3, Verify, que se abrirá también en México. Rusfertide versus placebo en pacientes con policitemia vera. Hay un segundo fármaco que está tratando de trabajar en la misma vía. Para este estudio en particular, yo soy el investigador principal, se llama Cepablursen, que también busca actuar como mimético de la hepcidina. Hay un estudio fase 2 que está aprobándose sobre el uso de este agente. Cuando pensamos en pacientes con PV, son pacientes de bajo riesgo, pero con rasgos moleculares de alto riesgo, quizá haya que considerar terapia. Si el riesgo es bajo, pero síntomas problemáticos, o si no se tolera la flebotomía, probablemente eso es una razón para tratar. Si el paciente es de bajo riesgo, pero solo necesita flebotomías ocasionalmente, quizá pues podría convenir tratar a estos pacientes. Creo que necesitamos más datos. Y bajo riesgo, sin dificultades, probablemente carecemos también de datos suficientes para poder recomendar el tratamiento al paciente con PVI. Ahora, en proceso de desarrollo está un inhibidor LSD1 llamado bomedemstat, que lleva a una disminución en las plaquetas después de seguir un ciclo y tiene impacto probablemente en la patología. Ahora hay un estudio fase 3 que está en proceso y que está tratando de desarrollar su aprobación. Aquí tenemos los resultados fase 2 para Europa, que nos muestran el control de las plaquetas en 24, 48 y 72 semanas. Un buen control plaquetario, efectos secundarios que pueden ser pues de tipo gastrointestinal, incluyendo cambios en el gusto, náusea y vómito. Puede haber mejoría
en los recuentos de glóbulos blancos y no hay desarrollo de anemia. Muestra tasas de respuesta en diferentes mutaciones moleculares. Este es el diseño del estudio fase 3 en curso, que está en proceso de aprobación. Y por último, ahora tenemos nuevos abordajes que tratan de tener como blanco el calretículo a través de anticuerpos. Y el anticuerpo antimutado antical, LAR, pues también muestra selectividad. Hay pruebas que se están llevando a cabo por parte de Johnson y Johnson también. Están en prueba, pero son fármacos muy emocionantes que pues se tiene la esperanza que pueda tener respuestas más profundas que las que hemos observado en el pasado. Esta es una sesión de ASH, una sesión plenaria de la ASH hace varios años, en donde se hablaba de los modelos clínicos que se prepararían contra la enfermedad. Y con esto quiero concluir que creo que en PB y ET hemos aprendido con el tiempo que el control estricto es válido. Los interferones están teniendo mucho impacto y probablemente serán aprobados para ambas patologías. Y hay varios agentes nuevos en desarrollo. Me gustaría agradecer a la comunidad de neoplasia mieloproliferativa por su colaboración y espero con mucho interés la sesión de preguntas en donde creo que nos vamos a poder dedicar a resolver algunas preguntas hasta que inicie la ponencia de la doctora Nicole. Muchas gracias. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Es todo un privilegio y un honor estar aquí hablando con ustedes el día de hoy sobre neoplasias mieloproliferativas pediátricas. Estos son mis conflictos de interés. Pensé que durante esta sesión lo que podríamos hacer era primero revisar nuestra comprensión actual de las neoplasias mieloproliferativas en los niños. Después, conversar sobre el manejo de estas NMPs en la infancia y a lo largo de la presentación me gustaría destacarles algunas preguntas y cosas para las que no tenemos respuesta todavía en pediatría y también concentrarme en algunas áreas que están bajo estudio actualmente. Primero, siempre me gusta comenzar con ciertas definiciones porque creo que, bueno, la mayoría del público atiende a adultos y no a niños. El término adulto joven típicamente se refiere a pacientes de menos de 40 años de edad. Y esto es algo que ya se estableció como punto de corte por parte del Instituto Nacional de Cáncer dentro del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El término AYA o adolescentes y adultos jóvenes por lo general incluyen a adolescentes mayores, digamos desde los 15 años y más, y adultos jóvenes. Y luego el término pediátrico en realidad depende de en dónde se encuentra uno. En algunos hospitales es de menos de 21 años, en otros hospitales es de menos de 18 años. Comencemos entonces con lo que sabemos sobre NMP en la infancia. Sabemos que son raras estas neoplasias, pero existen. Es difícil estimar la verdadera incidencia de estas neoplasias mieloproliferativos en los niños, pero creemos que se están diagnosticando más frecuentemente. Número uno, porque la gente tiene mayor conciencia de ellas. Y número dos, porque más y más niños parece que se someten a pruebas de rutina sanguíneas en donde se hace el recuento completo. Pensamos que la trombocitosis esencial es el tipo más común en los niños. Ciertamente, en Cornell, la corte de los niños a los que yo doy seguimiento, 60% de ellos presentan trombocitopenia esencial y luego del grupo de John Hopkins en Estados Unidos, la corte pediátrica, lo lamento. Vamos a reagrupar. Sabemos que la ET es la neoplasia mieloproliferativa más común en la infancia. Y otra cosa que sabemos sobre la enfermedad en los niños es que la enfermedad triple negativa es más común. Entonces, como sabemos, los tres primeras mutaciones conductoras para NMPs son JAK2, KLR y MPL. Sabemos que en pacientes jóvenes parece que es mucho más común tener lo que llamamos la enfermedad triple negativa. Quiere decir que no hay mutación identificada de uno de estos tres genes.
Entonces, esta es una figura de un estudio retrospectivo maravilloso hecho por un grupo colaborativo de Europa que publicaron en el 22, y podemos ver que en su cohorte de pacientes de menos de 25 años de edad, cuando fueron diagnosticados, para pacientes de edades de 0 a 9 años, que fue la parte más pequeña de la cohorte, en ese grupo, casi todos ellos fueron triples negativos o no tuvieron ninguna mutación conductora conocida para su MPN o NMP, perdón. Al ir creciendo vemos la porción de los triples negativos que se redujo, y para cuando ustedes o ellos llegan a la edad de la adultez temprana, sigue todavía un poco más alta de lo que lo vemos en los adultos mayores. En Cornell, en la cohorte a la que yo le di seguimiento, aproximadamente la cuarta parte de pacientes con neoplasias mieloproliferativas son triples negativos. La mayor población tiene la mutación JAK2, un poco más del 50%. Una porción pequeña, como de 15%, tiene la mutación CalR, 6%. Se ha encontrado que tienen una mutación en MPL, y la cuarta parte son triples negativos. La mediana en edad del grupo a la que yo le di seguimiento fue un poquito más alta que lo que se publicó en la Corte Europea. Ahora, un reto que yo creo que es singular y único a pediatría es hacer el diagnóstico correcto de NMP. Esto es un recordatorio de que, por ejemplo, los criterios diagnósticos de policitemia vera, pues sabemos que para hombres y mujeres hay cortes de hemoglobina y hematocrito particulares, pero si ven que es lo normal para los niños, esos puntos de corte quizá no sean adecuados. Entonces, por ejemplo, en un niño de 5 años, una hemoglobina de 15 estaría sumamente elevada, pero eso no es suficientemente alto para poder diagnosticar con policitemia vera de acuerdo a la OMS o a los criterios más recientes de la ICC. Nuestro grupo observó 8 niños que inicialmente fueron referidos por trombocitosis, y sus médicos de hecho pensaban que tenían trombocitopenia esencial, todos con la mutación JAK2, y cuando los observamos y volvimos a revisar sus recuentos hemáticos, vimos sus médulas óseas que se parecían mucho a lo que se ve en policitemia vera, porque tenían megacariocitos de formas muy raras, tenían racimos de estos que concuerda con la policitemia vera, y encontramos que 2 de los niños tenían recuentos suficientemente estándares niveles altos para cumplir con los estándares de la OMS, pero 6 de ellos, si uno ve lo normal para la edad, eran criterios ajustados para la edad. Entonces, esto es algo que yo he comentado con colegas. ¿Acaso necesitamos criterios diagnósticos específicos para pediatría, para neoplasias mieloproliferativas? Quizá debiéramos tener valores específicos para la edad y no solamente estándares para toda la infancia. Ahora, trombosis. Esto es muy importante en pacientes con NMP. Sabemos que los eventos trombóticos ocurren en niños con estas neoplasias mieloproliferativas. Nuestro grupo, por ejemplo, observó una cohorte de pacientes pediátricos. Combinamos pacientes de 3 sectores diferentes y encontramos que 12% de ellos tenían coágulos sanguíneos, la mayoría femeninas. Y la mayoría de las pacientes con niveles sanguíneos que fueron los tipos más comunes de NMPs. Pero, perdón, perdí una parte. Encontramos que hay una asociación entre la presencia de la mutación JAK2 en el niño o en presencia de policitemia vera en el niño, que es relevante para riesgo trombótico. ¿Y cómo tratamos esos coágulos? Esa es otra pregunta. Algo con lo que estamos empezando a trabajar es ver si podamos trabajar con los anticoagulantes orales en niños con NMPs. En los niños siempre usábamos Lovenox o algún producto inyectable, pero esta es una serie de casos muy pequeñita. Vimos a 6 pacientes con coágulos sanguíneos y encontramos que en algunos de ellos estaban utilizando los anticoagulantes
orales, pero no se tuvo ninguna preocupación adicional. Fue bastante tranquilizador y nos hizo pensar que se requieren de más estudios. Ahora, algo que el doctor Mesa mencionó y que creo que es muy importante es pensar en la transformación de las enfermedades. Y aquí, por desgracia, esto sí ocurre en los pacientes pequeños. Esto es una tabla muy práctica de un artículo de revisión reciente que se publicó para pacientes pediátricos, adolescentes y adultos jóvenes. Extrajeron varios estudios y pueden ver, aquí se representan los rangos etarios, sobre todo de las poblaciones de adultos y jóvenes. No hay muchos, pero algunos. Y podemos ver que tanto los pacientes con ET como PB no presentaban transformación a mielofibrosis. Hubo, sin embargo, un grupo en donde esto no se reportó. Hubo algunos grupos en donde las tasas fueron más altas y esto podría estar relacionado con la duración del seguimiento, pero ciertamente la transformación a la mielofibrosis sí ocurre en estos niños y en adultos jóvenes también. La otra cuestión preocupante es pensar en la transformación, por ejemplo, a leucemia aguda. Esperemos que en la población joven, como aquí, pues sean números mucho más bajos. Y esto, como ya les dije, es algo que casi nunca vemos en niños. Así que ciertamente no en niños pequeños ni adolescentes. Ahora, ¿cómo tratamos estas neoplasias en los niños? Por desgracia, no hay guías para esto. Yo sé que el doctor Mesa les mostró unas buenas guías para los adultos, pero no tenemos ese lujo con los niños. Una cosa que actualmente se utiliza es la aspirina. Ciertamente los niños con las mutaciones JAK2, que son los que tienen síntomas microvasculares, les va muy bien con aspirina. Algo que se mencionó y que es un gran reto en los niños es la flebotomía. Uno de los problemas con la flebotomía es que no sabemos cuál debería de ser el recuento sanguíneo objetivo. El doctor Mesa habló de un hematocrita de menos de 45%, pero eso es para adultos. Yo no sé si eso sea correcto, ni creo que nadie lo sepa para los niños. Ciertamente los niños tienen recuentos sanguíneos diferentes, entonces quizá debiéramos de pensar con un punto de corte diferente para flebotomías. Otro riesgo de los niños es la deficiencia del hierro, que algunos llegan hasta con deficiencia en el momento de presentación. Si les haces una flebotomía, vas a empeorar sus valores. Sabemos que el hierro es necesario para los niños, para el crecimiento, y queremos que tengan reservas de hierro. Entonces, la flebotomía puede ser muy truculenta para estos niños con neoplasias mieloproliferativas. Entonces, hay tantas preguntas sin responder en niños. Y yo creo que lo más importante es cuál es el mejor momento para la citorreducción para un niño con estas neoplasias, cuáles son los fármacos correctos para los niños con ellas. Y otra pregunta que surge ocasionalmente es cuál es el rol de un trasplante de médula ósea en un niño con neoplasia mieloproliferativa. La diapositiva que les mostré anteriormente con la progresión por los cambios citogenéticos y la progresión del paciente, bueno, se sometió a médula ósea y gracias a Dios le fue muy bien. Obviamente eso no es adecuado para todos. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto? Creo que esa es una pregunta sin respuesta todavía. Así que al pensar en fármacos de citorreducción en los niños, pues yo sé que el doctor Mesa les mostró varias terapias y estudios. No tenemos nada como terapia de NMP para niños aprobada, desafortunadamente, pero hay varios tratamientos que ya se han usado en niños previamente. Entre ellas, la hidroxiurea. Incluso para adultos jóvenes, esto es algo que la gente está considerando para adultos y definitivamente para pediatría. Ahora, con respecto al interferón en los niños, nuestro grupo, con colaboradores de muchos otros sectores, publicaron una serie de casos, una pequeña, pero creo que fue bastante útil, de pacientes con NMP pediátrico tratados con interferón pegilado alfa 2A y encontramos que mejoró los recuentos sanguíneos, redujo la flebotomía y encontramos que 70% de los niños de nuestra cohorte pudo mantenerse con el interferón. Y alguna razón por la que la gente interrumpió el interferón fue por transaminitis en pacientes jóvenes con trasplantes hepáticos por Budd-Chiari. Y también algunos niños tuvieron síntomas de ansiedad y anímicos importantes por los que hubo que quitarles el interferón. El grupo de Austria presentó en la Asociación de Hematología en el Congreso del 2022 a 2 pacientes que fueron tratados con un nuevo agente,
Ropeg interferón alfa 2B, Ropeg o Ropeg, como se le dice, y encontraron que esos dos pacientes con ET tuvieron una buena mejoría en síntomas de microvascularidad o microvasculares. Así que creo que es un buen avance. Déjenme darles un ejemplo de un caso de lo que el interferón puede hacer por un niño. Este es el caso de un paciente al que le di seguimiento, un chiquito de 13 años con policitemia vera, diagnosticado incidentalmente, estaba bien, pero su pediatra le estaba haciendo un estudio hemático de rutina, un recuento sanguíneo, y ahí se encontró que tenía la mutación JAK2B617F con una frecuencia de variante alélica de 30%, tenía un recuento de plaquetas muy elevado y por eso había adquirido la enfermedad de von Willebrand. También presentaba microcitosis con ferritina baja en el diagnóstico y obviamente deficiencia de hierro, pero sin síntomas, estaba bastante bien. Dada su deficiencia de hierro y sus altas plaquetas con enfermedad de von Willebrand, tuve conversaciones con sus padres y decidimos que probablemente la flebotomía no sería la mejor opción porque empeoraría su deficiencia. Creo que el doctor Mesa les mencionó esto y es algo en donde si ustedes asistieron a una reunión sobre NMP van a oír hablar de la modificación de enfermedad. Creo que la modificación de la enfermedad es muy importante para, sobre todo, nuestros pacientes jóvenes. Si a ti te diagnostican con una NMP en los 60 y vas a tener que vivir con ella con 20 o 30 años, pues eso es muy diferente que si el diagnóstico es a los 6 o 7 años. Y tendrá uno que vivir con ello por los próximos 60 a 80 años. Entonces yo creo que la modificación de la enfermedad, si logramos reducir la progresión, es muy importante. Esta figura fue presentada por el grupo europeo que les mencioné y la publicaron en 2022. Presentaron estos datos en la ASH y fue realmente emocionante y además mostraron que los pacientes jóvenes tratados con interferón en contraposición con otras modalidades de tratamiento tuvieron una gran disminución en la tasa de transformación mielofibrótica. Así que esto es muy, pero muy importante, sobre todo para pacientes jóvenes que van a vivir con estas enfermedades por tanto tiempo. Y entonces, debido a ello, ahora que ya tenemos Ropeg interferón aprobado en Estados Unidos como agente de primera línea para pacientes con PV y está siendo estudiado para otros pacientes, estamos tratando de dilucidar cómo poder utilizar este fármaco en pacientes jóvenes con NMP. Creemos que va a ser una modalidad de tratamiento muy importante y si hubiera una aprobación reciente, bueno, los datos nos muestran mejores resultados con el uso del interferón y creo que este es el mejor momento para estudiar esto en nuestra población pediátrica. No creo que tengamos ni una idea de cómo trabajar con los niños en esto. Me reuní con colegas de Estados Unidos y de otros países, colegas de Alemania, Francia, sobre todo Italia, y decidimos crear un kit de una herramienta de transición para los médicos, transitarlos de la adolescencia a la edad adulta. Bueno, la primera era una educación educativa que produjimos para educar a los médicos, es decir, que creamos una lista de cotejo, sobre todo para pediatras, quizá en donde un paciente no tiene mucha experiencia en pacientes pequeños con NMP, esa lista de cotejo permite ayudar a los médicos que tienen a estos pacientes. Les habla, por ejemplo, de manejo de la enfermedad, conocimiento sobre la enfermedad y sobre todo cómo manejar las citas cuando uno se vuelve un adulto joven. También sentimos que una valoración de preparación es fundamental en cualquier programa de transición. Sentimos que se necesitaba una herramienta de valoración de preparación para adolescentes con neoplasias mieloproliferativas. Por lo tanto, la Asociación Estadounidense de Hematología desarrolló estas guías para cualquier paciente con trastornos de sangre. Los modificamos para pacientes con neoplasias mieloproliferativas, incluyendo el conocimiento de la enfermedad, el tratamiento y monitoreo y manejo de las citas, para que pudiéramos evaluar el conocimiento y la comodidad de un adolescente paciente para ver cuándo están ya listos para moverse y transitar a la atención de adulto y bueno, encargarse de su propia atención. El tercer elemento que nos pareció muy importante fue la continuidad. Este grupo, nuestro equipo internacional, estuvo formado
de médicos de pediátricos y de adultos, porque tenía que haber algunos puntos de acuerdo entre todos, entre la medicina pediátrica y de adultos, de manera que cuando un adolescente fuera transferido a la medicina de adultos, pues nos quedaran asombrados con la gran cantidad de nuevas modalidades. Es decir, hay muchas cosas que sí van a variar en la medicina de adultos. Entonces queríamos conservar algunos elementos por lo menos iguales para ayudarles en esa transición. Y creo que eso es muy importante y que nos ha permitido crear puntos de manejo de consenso. No es una guía formal, sino simplemente se trata de una serie de puntos acordados por nuestros expertos. Algo que yo creo que es muy importante y que ya acordamos todos es que la médula ósea en el diagnóstico es muy, muy importante, sobre todo puesto que ya vimos que algunos de los criterios diagnósticos se basan en lo que es normal para los adultos y no lo normal para niños. Entonces, pensar sobre asegurar que veamos la médula ósea en un paciente pediátrico, pues nos dará buena idea del punto de partida y poder así monitorear la progresión. Otro elemento que sentimos que es importante es no tratar el recuento plaquetario. No sé si esto ocurre también en la medicina de adultos, pero ciertamente en la pediatría. Un pediatra puede ver a un niño con NMP por primera vez y ver un recuento plaquetario de 1,000,000 o más, y puede entrar en pánico y puede pensar que automáticamente tiene que someter al paciente a la medicina de citorreducción, pero eso no es correcto. Ciertamente sabemos que en los niños el recuento plaquetario no se correlaciona con la trombosis. Entonces, si tratamos solo para eliminar el riesgo de trombosis, no es lo correcto. Muchos niños con muchas plaquetas no tienen síntomas de sangrado. Así que pensamos que es importante en los pacientes adolescentes tratar al paciente considerando todos los aspectos de su propia enfermedad y no solamente reaccionar al recuento plaquetario. Y en esto todos estuvieron de acuerdo. Otra cuestión en la que todos acordaron, y qué curioso que el doctor Mesa lo mencionó antes, es que si tienes un paciente adolescente, un paciente joven que necesita citorreducción, si puedes obtener interferón, eso es nuestro agente de primera línea preferido. Hubo muchas razones para esto, pero todos acordaron que cuando estaba disponible el interferón sería la primera elección para un paciente adolescente si fuera apropiado. Claro que esto no es para todos, pero para muchos pacientes es su primera elección como primera línea. Pensamos que es importante poder transitar a los pacientes de manera segura de la medicina pediátrica a la medicina para adultos y esperamos que esta caja de herramientas ayude para eso y esperamos con ansia los siguientes pasos que serán justamente probarla con médicos y con pacientes jóvenes y sus familias. A manera de resumen, sabemos que las NMP son raras en los niños, pero sí las pueden presentar. Por eso tenemos que considerarlas y pensar en ellas cuando vemos a pacientes pediátricos. Las complicaciones patológicas incluyen progresión a mielofibrosis que puede ocurrir en estos pacientes pediátricos. El interferón es un agente muy prometedor para pacientes pequeños con NMP, sobre todo que van a vivir por muchos años con su enfermedad y por esto la modificación de la enfermedad es un concepto tan importante. Se ha hecho mucho trabajo para tratar de entender mejor la patogenia, las características de la enfermedad y las mejores maneras de atender a niños con NMPs. Así que gracias a todos con los que yo he trabajado, he tenido una serie de mentores, colegas y colaboradores, pero lo más importante, la gente que para mí es más importante son mis pacientes jovencitos y sus familias. He trabajado con varios pacientes maravillosos cuyas familias han optado por hablar sobre su enfermedad y por instruir a otras familias. Y con esto voy a concluir y voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, pues estoy con mucho gusto esperando sus preguntas. La sesión de preguntas y respuestas de estas dos fascinantes charlas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, dos visiones que de pronto sí se conjuntan, pero que también son muy diferentes, tanto en la evolución como en el manejo de los pacientes de acuerdo a la edad. Gracias, doctora Nicole, doctor Rubén, por esta enseñanza que nos han compartido. Y bueno, empecemos con alguna de las preguntas, además de las múltiples felicitaciones que hay acá. Buenas noches, dicen, es un paciente de 60 años con cardiomegalia, esplenomegalia masiva, fibrilación auricular, la citometría de flujo con un estudio genético JAK
2B, 617F y una leucemia mielomonocítica crónica. Quien recibió hidroxicarbamida, cursó con neutropenia grave y actualmente con leucocitosis de 30,000, con una anemia con alto requerimiento transfusional y es usuario de eritropoyetina. Entonces aquí la pregunta como tal es si tienen ustedes alguna sugerencia para el manejo de este paciente de 60 años. No, es bastante diferente de nuestra presentación sobre ET y PV, pero como paciente ya mayor con una C compleja, bueno, siempre son difíciles de manejar. Y tiene la patología características que se traslapan con mielofibrosis, pero también se traslapan a veces con síndrome mielodisplásico en cuanto a las citopenias, en donde se tienen los altos recuentos y los bajos recuentos. Mi opción preferida, de acuerdo con las guías estadounidenses para leucemia mielomonocítica crónica, es un agente hipometilante que típicamente requiere de apoyo con azacitidina o resisatabina y si hay recuentos bajos, si hay una respuesta, puede haber mejoría, pero es un grupo de pacientes desafiante de tratar porque sus recuentos realmente jalan en ambas direcciones. Y creo que ha habido demasiados pocos medicamentos que se han desarrollado para este grupo tan singular de pacientes. Muy bien, muchas gracias. Bien, en pacientes, o bueno, en un medio de escasos recursos, es indispensable realizar una biopsia de médula ósea en todos los casos sospechosos de policitemia vera o trombocitosis esencial. Y el hecho de decidir si hacerla o no hacerla, ¿qué tanto modifica la terapia? Honestamente, no. Entonces, en el mundo ideal, sí es bueno tenerla como base a nivel basal para evitar, pues, por ejemplo, el riesgo de progresión de la enfermedad. Si se evalúa a nivel basal, las guías sí piden estas médulas óseas, digo, biopsias, pero yo estoy consciente de que esto, pues, es sobre todo para tener información para la investigación, quizá, más que para el manejo clínico, sobre todo con la policitemia vera, el recuento de glóbulos rojos elevado, la precesión de la mutación JAK2, es poco probable que se tenga un diagnóstico alternativo y la médula ósea realmente en el mejor de los casos sería diagnóstica. Ahora, para la trombosis, creo que sí tiene un poco más de valor diagnóstico porque el paciente podría tener mielofibrosis precoz o un síndrome de traslape de MPS, y creo que la mejor opción para terapia podría no cambiar en cuanto a interferón o hidroxiurea. Y yo les diré que si yo veo a alguien con una mielofibrosis precoz, me siento más inclinado a iniciarlos con interferón que con hidroxiurea por el riesgo de la progresión. Pero si no hay recursos, pues nuevamente hay mejores lugares en los que puedes gastar tu dinero. Ok, muchas gracias. Y tomando en cuenta esta situación en relación a hacer o no a la aspirada de médula ósea y el caso que presentó la doctora Nicole sobre este paciente, el cual estaba completamente asintomático, pero tenía niveles de hemoglobina y hematocrito elevados, ¿qué tan recomendable o se debe de hacer en todos estos pacientes el estudio de médula ósea, en todos los pacientes que lleguen a la consulta de hematología pediátrica con esta hemoglobina persistentemente por arriba del nivel de corte y el hematocrito también por arriba del nivel de corte? ¿Es una sugerencia hacerla en todos los pacientes, aun cuando estén asintomáticos? Pues es un poco capcioso y creo que en pediatría es un poco diferente. Ciertamente, si tienes un adolescente que claramente tiene recuentos de glóbulos rojos muy elevados, y ya vimos los criterios de la OMS para PB,
si los cumple. Como me decía el doctor Mesa, para esto es un poco más claro, pero yo creo que el reto en los niños es más o menos lo que él mencionaba, que aún si están asintomáticos, definitivamente sí hemos visto a varios pacientes jóvenes, sobre todo con las mutaciones CalR, que incluso si están asintomáticos, sí presentan progresión de la enfermedad. Y a mí me preocupa más la progresión de la enfermedad en esos niños con las mutaciones CalR. Así que estos son los niños que creo yo, si hay un número limitado a quienes se les pueda hacer el estudio de médula ósea, yo estaría más dispuesta a hacerla en ellos. Algo que yo creo que se los mencioné en el caso es también LDH, la deshidrogenasa lactato, que yo creo que es algo que hemos visto que se eleva cuando la enfermedad va cambiando. Entonces, esto es algo que a lo que le doy seguimiento. No hago muchos estudios de médula ósea en los niños, ni tampoco de rutina cada año o algo así. Pero cuando vemos un signo, como en ese paciente en donde LDH iba en aumento, el vaso estaba aumentado, para mí ese es un signo de que la enfermedad está cambiando y ese es el momento en que yo siento que sí necesito estudiar la médula ósea para saber, pues, qué está pasando. Muy bien. En pacientes, muchas gracias, doctora Nicole. En pacientes con policitemia vera hereditaria triple negativo, ¿es indispensable realizar un estudio de secuenciación? Se refiere to the hereditary one, is what. Sí, considero que Si tenemos un paciente que pensamos que tiene eritrocitosis congénita o familiar, si está disponible, si le hacemos las pruebas genéticas. A veces puede ser útil al pensar del riesgo de trombosis, pensar en el riesgo de trombosis, pero no es obligatorio. Y si las familias no pueden obtener esas pruebas genéticas, creo que si sabemos que no tiene la mutación JAK2 y creemos más bien que es familiar, yo no les hago estudio de médula ósea a estos pacientes. Y si tampoco podemos obtener otras pruebas genéticas para mutaciones hereditarias, pues está bien, pero si podemos, tratamos de hacerlas. A veces simplemente para asesorar a las familias, pero no se puede obtener para todo el mundo. muy bien. Tengo aquí otra sobre pacientes pediátricos y adolescentes con policitemia vera hereditaria, asintomáticos, sin historia de trombosis ni otros factores para trombosis. Preguntar aquí, ¿cuál sería la meta del hematocrito que se debe de perseguir? No creo que sepamos la respuesta a esa pregunta. Creo que mucho de eso depende de, pues, la historia de la familia. Yo creo que si tienes a una familia eritrocitosis familiar y trombosis, si vas a hacer plebotomía en un niño, quizá lo normal para la edad sería una buena meta. 45 se basa en la literatura de los niños y lo normal para en los adultos, pero para un niño de 8 o de 5 años, 45 es altísimo. Entonces yo creo que si hubiera una familia que tuviera gran preocupación del riesgo de trombosis y si crees que necesitan flebotomía, yo trataría al adolescente más bien como el adulto y pensaría yo que el 45 sería el punto de corte, pero para un niño más pequeño trataría yo de llevarlos a un rango normal, tratando de balancear y que no lleguen a deficiencia de hierro, porque si les haces flebotomía, esa es la otra cuestión, pueden ser sintomáticos de deficiencia de hierro. Entonces hay que equilibrar las dos cosas y si necesario, pues usar la aspirina para bajar, tampoco bajar demasiado el hematocrito y la hemoglobina. Puede ser un poco complicado, ¿no? Pero lo que queremos es llegar al mejor riesgo-beneficio. O sea que esto aquí prácticamente se espera una segunda respuesta. Esto elevaría al paciente que
que presentara trombocitosis reactiva elevaría el riesgo trombótico en pacientes con deficiencia de hierro, no por flebotomía. No pensamos que en una situación normal, es decir, si tienes a un niño con una infección que desarrolle trombocitosis trombótica, por eso no creemos que eso aumente su riesgo de trombosis, ni tampoco tratamos a esos niños con ningún anticoagulante profiláctico. Yo creo que cuando tenemos a alguien con eritrocitosis y con policitemia vera verdadera, yo no creo que sean las plaquetas las que impulsen el riesgo de trombosis. No creo que nos preocupe una trombocitosis reactiva en esos pacientes, sino más bien lo que nos preocupa es la enfermedad misma. Ahora, en los pacientes familiares o hereditarios, es una pregunta interesante. Yo no sé si la trombocitosis reactiva o la deficiencia de hierro en esos pacientes sea específicamente la causa de un mayor número de coágulos, pero hay literatura sobre diferentes mutaciones y se dice que la deficiencia de hierro sí puede aumentar el riesgo de trombosis, aunque no sé si sea solo el factor plaquetario, sino que creo que hay otros factores relacionados con la deficiencia de hierro, que es la que impulsa el riesgo de trombosis en estos pacientes. Lo que yo le digo a la gente sobre pediatría en este campo es que nosotros tenemos más preguntas que respuestas, lo cual lo vuelve complicado, pero también muy interesante a la pediatría. Muchas gracias, doctora. Bien, seguimos. Ahora ha crecido el número de preguntas y esta pregunta, antes de hacerla, aprovecho para saludar a un muy buen amigo que la hizo, con quien estuvimos hace un tiempo allá en Oakland haciendo ahí un curso. Dice, en el caso del paciente pediátrico con trombocitosis esencial que desarrolló a los 3 años de lesión 5Q, ¿es válido tener presente la posibilidad de tratar con lenalidomida o solo monitorear el porcentaje de incremento en la evolución y reevaluar? Es una pregunta interesante. Yo creo que cuando vemos nuevos cambios citogenéticos en pacientes adolescentes con NMP, yo lo pienso un poco de diferente manera que si fuera el paciente clásico con MDS. La meta para ese joven era iniciarlo con interferón y lo íbamos a tratar con eso porque hay casos de fibrosis que se revierte con el interferón. Ese era nuestro tratamiento inicial. Pero después se encontró un muy buen donador compatible y optó por el trasplante en ese momento. Así que es una pregunta interesante. Yo no sé si esto se haya planteado en un paciente muy pequeño con NPM que pueda cambiar a un tratamiento citogenético, pero es interesante pensar si el paciente no tuviera esta neoplasia mieloproliferativa y creo que de hecho le podría ir muy bien con el trasplante como le fue a mi paciente y de hecho para este paciente había yo pensado tratarlo con interferón. Gracias, doctora Nicole. Aquí otra pregunta. Además de las felicitaciones que dice excelentes ponencias, muy agradecido por los conocimientos compartidos, pero la pregunta va aquí. Buenas noches. Respecto a la trombocitemia con necesidad de anticoagulación por fibrilación auricular y marcapasos que sangra por enfermedad de von Willebrand adquirida, ¿qué sugiere? En estas circunstancias en donde se requiere de anticoagulación por la fibrilación auricular, yo evalúo el riesgo cardiovascular porque puede ser aditivo al riesgo de la neoplasia mieloproliferativa, así que yo trato de seguir las guías de acuerdo con cardiología, como se manejaría cualquier otra persona con fibrilación auricular, aspirina o algún anticoagulante. Y número 2, como indicación
clave para utilizar citorreducción, tendríamos que tener un muy buen control de recuentos, particularmente en estas personas, tener un recuento plaquetario de menos de 400,000 y tratar un recuento de glóbulos blancos de menos de 10,000. Y si fuera un paciente con PB, controlarle el hematocrito. Creo que eso es todo muy importante, así como que también creo que hay una buena relación entre el cardiólogo y el hematólogo. Yo encuentro que a veces el cardiólogo de manera inadecuada puede modificar su esquema de tratamiento preferido por falta de conocimiento, de familiaridad con la neoplasia mieloproliferativa, y eso es lo último que queremos que hagan. Queremos que traten al paciente totalmente como lo harían si no fuera por la neoplasia. Muchas gracias, doctor. Dice, en aquellos pacientes con cardiopatía congénita cianógena con eritrocitosis secundaria a hematocritos de 62%, leucocitosis y plaquetas normales, ¿está indicado la flebotomía? Es congénita la pregunta, así que se la derivo a la doctora Cousin, que creo que está congelada. Es que no sabía yo si se referían a enfermedad congénita. Quería yo aclarar, no sé, ¿era falla cardíaca congénita o era congestiva? Sí, parece. Sí, con cardiopatía congénita cianógena. O sea, quizá en un paciente joven, una lesión cianótica del corazón, creo que eso sería un gran reto si tienes a alguien que tiene una neoplasia mieloproliferativa, pero también una cardiopatía cianógena y necesita un mayor nivel de glóbulos rojos para poder llevar el oxígeno. No, no sé si hay buena respuesta, de verdad que está difícil. Y yo creo que pues sería cuestión de equilibrar el manejo de la enfermedad con la citorreducción, pero sin exagerar, porque sí necesitan sus glóbulos para transportar el oxígeno, o sea que sería un enorme desafío este caso. Afortunadamente no me ha tocado un paciente así con una lesión cianógena que además tenga una neoplasia mieloproliferativa. Sí, claro. Doctora Nicos. Sí, yo espero y considero que la respuesta tendría que ver con una neoplasia mieloproliferativa, no solo con un paciente con cardiopatía congénita cianógena. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. Ahora bien, perdón. La preocupación podría ser también pues la hemorragia. Ok. Como dice el doctor Mesa, creo que esto tendría que trabajarse en alianza entre el hematólogo y el cardiólogo. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿la reducción de la carga alélica o negativización del JAK2 tras uso de interferón se espera que sea definitiva? En caso de perder tratamiento con interferón, ¿en cuánto tiempo podría presentarse nuevamente la detección o de la mutación de JAK2? A diferencia de en la leucemia crónica, en donde sí tenemos evidencia sólida de que la interrupción de la terapia con inhibidores de la tirosina sinasa después de cierto periodo de que fuera molecularmente indetectable, no se tiene en ningún lado estos datos robustos para la PB o la ET. Sí ha habido algunas personas que han suspendido el interferón
después de que sus niveles han bajado mucho, aunque no hay una serie realmente grande que nos pueda guiar. Se ha probado sobre todo en Francia. Yo no creo que todavía sepamos si sea sensato interrumpir a estas personas. Si tienen una gran toxicidad, las personas lo consideraría yo después de que hayan estado bien controlados por un periodo largo de tiempo, pero mi preferencia, por lo menos de momento, es mantenerlos hasta que tengamos mejores predictores, es decir, mantener el interferón hasta que sepamos más sobre progresión de la enfermedad y podamos tener pues una mayor seguridad de si es sensato o no. Sí, me parece que eso es muy lógico. Y una de las cosas agradables es que hemos estado utilizando interferón por décadas. Entonces hay muchos pacientes que llevan ya con él 20 o 30 años, que fueron diagnosticados de muy jóvenes y que siguen yéndoles muy bien y que no han desarrollado efectos secundarios. Entonces yo creo que a diferencia de otros medicamentos que se tengan que suspender, yo estoy de acuerdo en que sí se podría dar a lo mejor un descanso, hacer una interrupción del medicamento, pero, doctor, so you pacientes se toman un descanso del interferón, pero después tienen que regresar a él en algún momento dado. Ok, muy bien. Muchas gracias por la ponencia. Dice aquí que en eritrocitosis en paciente mayor de 60 años, sin causa secundaria, se descarta policitemia vera, asintomático, con hemoglobina de 17 gramos por decilitro, hematocrito de 54%. ¿Tiene alguna indicación de tratamiento? Imagino para usted, doctor Rubén. No estoy seguro de que entendí la pregunta. Pues dice que tal cual un paciente que tiene 60 años, sin una causa y se ha descartado policitemia vera, está asintomático, con hemoglobina de 17 gramos por decilitro y hematocrito de 54%. La pregunta tal cual es si en ese paciente hay indicación de tratamiento. Si pensamos que es eritrocitosis secundaria, probablemente no requerirá de terapia. Si son JAK2 negativos, es probable que este sea un individuo en quien pudiéramos considerar una biopsia para descartar otras causas, el uso de andrógenos, apnea del sueño, muy frecuentemente es una de las causas subyacentes que son más difíciles de descartar, o bien una hemoglobina congénita de alta afinidad. Hay algunos paneles que buscan, por ejemplo, mutaciones idiopáticas que puedan ser conductoras. Ciertamente hay individuos que pueden tenerlas. A veces no encontramos la causa de que tengan pues esta mutación idiopática en el receptor de eritropoyetina o váyase a saber. Si no me siento cómodo de que ya descarté la policitemia vera, o sea, si estoy seguro de que ya descarté la policitemia, es probable que no requieran de tratamiento. Ahora, si una persona tiene una policitosis secundaria, digamos, por el uso de andrógenos, si son sintomáticos, hay veces en que hemos tenido flebotomías limitadas para los síntomas y la evidencia creo que es modestia,
modesta, pero creo que el daño también es realmente mínimo. Entonces, nunca consideraría yo, o nunca he hecho citorreducción en eritrocitosis secundaria en ausencia de evidencia de una neoplasia mieloproliferativa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctora Nicole, hay una pregunta aquí directa para usted que dice, en caso de ferritina muy baja, más microcitosis, pacientes sintomáticos que son sometidos a flebotomías, ¿cómo sugiere el manejo aparte de suspender las sesiones de flebotomías? ¿Me repite la primera parte, doctor? Sí, es una pregunta hecha para la doctora Nicole y dice, en caso de que sea un paciente que tiene ferritina muy baja, más microcitosis, más sintomáticos en pacientes sometidos a flebotomías, ¿cómo sugiere el manejo aparte de suspender las sesiones de flebotomía? Bueno, puede ser complicado. Esos son pacientes, si están realmente sintomáticos de deficiencia de hierro, esos son pacientes que creo que sí necesitan terapia con citorreducción, porque no pueden tolerar la flebotomía y es muy difícil si le damos a un paciente pediátrico con PB suplementos de hierro, a menudo vemos que esto aumenta sus recuentos de glóbulos rojos. Entonces, en ese ámbito, yo consideraría ese paciente para citorreducción porque esa es una un problema de calidad de vida y de síntomas, ¿no? Y además que queremos asegurarnos de que tengan los nutrientes necesarios para desarrollarse. Bien. Doctora Nicole, ¿tiene usted alguna experiencia en el uso de ruxolitinib en pacientes en hayas, por ejemplo, que hayan presentado con la mutación? No he utilizado ruxolitinib en un paciente con una neoplasia mieloproliferativa. La he utilizado en adolescentes mayores. Bueno, hay varios adolescentes mayores con quienes yo he tenido contacto, a quienes se les ha dado ruxolitinib de baja dosis después de un trasplante hepático por Budd-Chiari y que no podían recibir interfero por la transaminitis y por la interacción hepática. Por lo general no lo uso en pacientes más pequeños. Ciertamente no es, digamos, agente de primera línea y tenemos experiencia muy limitada con muy poco uso en niños pequeños. Muy bien, hay dos o tres preguntas que debido a por cómo están escritas, pues no están bien escritas, entonces me las voy a saltar. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué resultado han tenido sobre la mielofibrosis en pacientes en tratamiento con ruxolitinib por años? ¿Podría haber una ventaja en comparación con el uso continuo de interferón? Voy a responder esta, pero creo que me voy a tener que ir. Saben que es muy tarde aquí en mi zona horaria y he disfrutado muchísimo la asistencia a este congreso, pero tengo que irme. El uso de ruxolitinib en estos pacientes en el ámbito de segunda línea, individuos que han sido intolerantes, por ejemplo, de interferón, en particular si tienen agrandamiento del hígado o de algún otro síntoma. Es un buen medicamento, pero las ventajas son sobre todo para aquellos que tienen esplenomegalia o síntomas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, también quiero decirles que con esto termina la sesión de preguntas. Ya no hay más preguntas. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí con nosotros. Les recuerdo a todos los asistentes que por favor, los que no son socios, se hagan socios. Y dejo el micrófono y la voz a nuestra presidenta. Doctora, por favor, si nos puede dar las palabras de despedida y clausura de la sesión.
Sí, muy buenas noches. No me queda más que agradecer a nuestros dos grandes profesores del día de hoy, al doctor Mesa, a la doctora Nicole, por las excelentes presentaciones. Hubo muchas felicitaciones y bueno, nos dieron todo un abanico de información desde las bases hasta los tratamientos más innovadores. Nos ayudaron mucho a la respuesta de varios casos clínicos. Y pues también quiero darle las gracias a un gran amigo y hematólogo pediatra, el doctor Efraín Aquino Fernández, quien coordinó también de manera excelente. Quiero comentarles que hubo 456 asistentes, casi 500 asistentes de 16 países. Así que nuevamente, pues muchas gracias y sobre todo a ustedes que han permanecido ya desde hace casi 2 horas aquí con nosotros y pues nos vemos en la próxima reunión. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.